Lucas 22, 44. Jesús, aun siendo el Hijo de Dios, no ocultó su angustia. En su oración, clamó con intensidad, con lágrimas y con un corazón completamente rendido. El poder de la oración con clamor. 1. El clamor nace de una relación íntima con Dios. Jesús no estaba orando a un Dios lejano, sino a su Padre. Cuando clamamos, lo hacemos con la certeza de que Dios nos escucha como un padre que ama a sus hijos. 2. El clamor es una oración que toca el corazón de Dios. La Biblia está llena de ejemplos de personas que clamaron y recibieron respuesta. Ana clamó por un hijo y Dios le dio a Samuel. Y Samuel el 1 de octubre de 2020. O el ciego Bartimeo clamó a Jesús y recibió su milagro. Marcos 10.47.52. O David clamó en medio de la desesperación y Dios lo libró. Salmo 34.6. El clamor no es solo pedir, es orar con todo el ser, con fe y pasión. 3. Jesús nos enseñó que el clamor abre el cielo. Cuando Jesús clamó en Getsemaní, un ángel vino a fortalecerlo. Lucas 22.43. Cuando clamas, el cielo responde. Dios envía fuerzas, consuelo y respuesta. 4. El clamor cambia nuestra voluntad por la de Dios. Jesús no solo pidió ser librado, sino que terminó su oración con: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22.42. Cuando clamamos, nuestro corazón se alinea con la voluntad de Dios y encontramos paz en medio de cualquier situación. ¿Cómo aplicar la oración con clamor en tu vida? 1. No tengas miedo de derramar tu corazón ante Dios. Jesús oró con lágrimas y sudor de sangre. Si Él lo hizo, nosotros también podemos clamar con todo nuestro ser. 2. No te quedes en oraciones superficiales. Si hay algo en tu vida que necesita un milagro, clama con fervor y con fe. 3. Confía en que Dios responde al clamor. No importa cuán difícil sea la situación. Cuando clamas, Dios escucha y actúa. 4. Termina tu oración con rendición total. Jesús clamó, pero también se sometió a la voluntad del Padre. Cuando clamas, confía en que Dios sabe lo que es mejor para ti. Si esta enseñanza ha hablado a tu corazón, comenta aquí abajo. Hoy clamo con fe, porque sé que Dios me escucha. Jesús y la oración de unidad. El poder de orar juntos. Jesús no solo oró en lo secreto, con fe y con clamor, sino que también enseñó el poder de la oración en unidad. Él sabía que cuando dos o más se unen en oración, el cielo se mueve de una manera especial. En Mateo 1:8-1-9:20, Jesús dijo: Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Aquí Jesús revela un principio poderoso. Cuando oramos en acuerdo con otros creyentes, su presencia se manifiesta y sus promesas se activan en nuestra vida. El poder de la oración en unidad. 1. La unidad en la oración atrae la presencia de Dios. Jesús dejó claro que cuando 2 o más oran juntos en su nombre, Él está presente en medio de ellos. No es solo una reunión, es un momento donde el cielo se alinea con la tierra. 2. La oración en unidad tiene autoridad especial. Jesús dijo que si 2 personas se ponen de acuerdo en la tierra, el Padre responderá. Cuando nos unimos en oración con otros creyentes,
nuestras peticiones cobran mayor fuerza en el mundo espiritual. 3. Jesús oró por la unidad de sus discípulos. En Juan 17:21, Jesús oró: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad en la oración es clave para que el mundo vea el poder de Dios en acción. 4. La iglesia primitiva creció en el poder de la oración unida. O en Hechos 1:14, los discípulos se reunieron en oración antes de recibir el Espíritu Santo. O en Hechos 4:31, oraron juntos. Y el lugar donde estaban tembló con la presencia de Dios. O en Hechos 12:5, la iglesia oró unida y Pedro fue liberado de la cárcel. Cuando el pueblo de Dios se une en oración, milagros suceden. ¿Cómo aplicar la oración de unidad en tu vida? 1. No ores solo. Busca a otros creyentes para orar juntos. Jesús enseñó que la oración tiene más poder cuando se hace en unidad. Busca una comunidad de fe con la que puedas orar. 2. Ora en familia. Si quieres ver cambios en tu hogar, haz de la oración en familia un hábito. 3. Ora con propósito y acuerdo. Cuando ores con otros, oren con un mismo propósito y en un mismo espíritu. Jesús prometió que el Padre respondería. 4. Recuerda que la oración en unidad fortalece la fe. Cuando oramos con otros, nuestra fe se fortalece. Dios usa la unidad para edificar a su pueblo. Si esta enseñanza ha hablado a tu corazón, comenta aquí abajo. Me uno en oración con el pueblo de Dios, Jesús y la oración de liberación, rompiendo cadenas espirituales. Jesús no solo oró para enseñar, interceder y fortalecer su comunión con el Padre, sino que también usó la oración como una herramienta de liberación espiritual. A lo largo de los evangelios, vemos cómo Jesús expulsó demonios, rompió opresiones y restauró vidas a través del poder de su palabra. Su autoridad en la oración trajo libertad a muchos que estaban cautivos por el enemigo. En Marcos 9:25, cuando un niño estaba siendo atormentado por un espíritu maligno, Jesús ordenó: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Con una sola palabra, la opresión desapareció. Jesús no rogó, no dudó, no hizo largos rituales. Oró con autoridad y el demonio tuvo que huir. El poder de la oración de liberación en la vida de Jesús. 1. Jesús identificaba la raíz del problema. No todas las enfermedades eran solo físicas. En muchos casos, Jesús discernió que había una opresión espiritual detrás. O en Lucas, el 13 de noviembre de 2013, una mujer llevaba 18 años encorvada por un espíritu de enfermedad. Jesús la liberó con una palabra. O en Mateo 1:7.14.18, un joven sufría convulsiones, pero Jesús discernió que era un espíritu y lo expulsó. La oración de liberación no solo trata síntomas, sino que va a la raíz del problema. 2. Jesús usó su autoridad espiritual. Nunca vemos a Jesús rogando al enemigo que se vaya. Él hablaba con autoridad y declaraba la libertad de las personas. Cuando oras con autoridad, el enemigo no tiene opción. Debe huir. 3. La liberación se mantiene con una vida de oración. Jesús advirtió en Mateo 1:2.4, 3.45
que cuando un espíritu inmundo sale de una persona busca regresar. Por eso, la vida de oración es clave para mantener la libertad. 4. Algunas liberaciones requieren oración y ayuno. En Marcos 9.29, cuando los discípulos no pudieron expulsar un demonio, Jesús les dijo: "Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno". Hay opresiones que solo pueden romperse con un tiempo profundo de oración y consagración a Dios. ¿Cómo aplicar la oración de liberación en tu vida? 1. Ora con autoridad sobre cualquier opresión. Si sientes que hay algo que te está atando espiritualmente, declara libertad en el nombre de Jesús. 2. Vive una vida de oración constante. La liberación no es solo un evento, es un estilo de vida. Mantente firme en la presencia de Dios. 3. Usa la palabra de Dios en la oración de liberación. Jesús venció a Satanás en el desierto con la palabra. Cuando oras, proclama las promesas de Dios. 4. Si es necesario, añade ayuno a tu oración. Hay batallas espirituales que requieren más profundidad en la oración y el ayuno para ser vencidas. Si esta enseñanza ha hablado a tu vida, comenta aquí abajo: en el nombre de Jesús, soy libre. Jesús y la oración por sanidad, restaurando vidas con el poder de Dios. Jesús no solo enseñó a orar, sino que usó la oración como un instrumento de sanidad. A lo largo de su ministerio, sanó enfermos con una sola palabra, con su toque o incluso con su presencia. Cada sanidad fue una demostración del poder de la oración y de la compasión de Dios por su pueblo. En Mateo 8, 16, 17, la Biblia dice: "Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias". Aquí vemos que sanar no era solo algo que Jesús hacía, sino que era parte de su misión. Él vino a llevar nuestras enfermedades y a darnos vida en abundancia. El poder de la oración de sanidad en la vida de Jesús. 1. Jesús sanaba con su palabra. En Mateo 8:8, el centurión le dijo a Jesús: "Solamente di la palabra y mi siervo sanará". Jesús respondió con asombro ante su fe, y el siervo fue sanado en ese mismo instante. La oración de sanidad no necesita contacto físico, solo fe en la palabra de Dios. 2. Jesús sanaba con el toque de su mano. O en Mateo 8:3, tocó a un leproso y lo limpió. O en Marcos 7:32, 35, tocó a un sordomudo y le devolvió el oído y el habla. El toque de Jesús representaba compasión y autoridad. Hoy no tenemos su presencia física, pero tenemos su espíritu obrando en nosotros. 3. Jesús sanaba cuando la fe de las personas se activaba. En Marcos 5:25, 34, la mujer con flujo de sangre fue sanada al tocar el manto de Jesús. Él no la tocó, no oró por ella, pero su fe fue suficiente para recibir el milagro. Cuando oras por sanidad, cree que el poder de Jesús sigue fluyendo hoy. 4. Jesús sanaba como una demostración del reino de Dios. En Lucas 4:40, 41, sanó a multitudes porque su poder no tenía límites.
Cada sanidad fue una señal del amor de Dios y de su autoridad sobre la enfermedad. ¿Cómo aplicar la oración de sanidad en tu vida? 1. Ora creyendo que Dios sigue sanando hoy. Jesús sigue siendo el mismo. No ores con duda. Ora con la certeza de que Él puede sanarte. 2. Declara sanidad sobre tu vida y la de otros. Jesús oraba con autoridad. No pidas con temor. Proclama la sanidad como una promesa de Dios. 3. Toca con fe la presencia de Dios. Como la mujer del flujo de sangre, acércate a Dios con la certeza de que Él tiene poder para sanarte. 4. Persiste en la oración, incluso si la sanidad no es inmediata. En Marcos 8, 22, 25, Jesús oró 2 veces por un ciego hasta que recuperó la vista por completo. No siempre la sanidad es instantánea, pero Dios siempre obra. Si esta enseñanza ha hablado a tu corazón, comenta aquí abajo. En el nombre de Jesús, recibo mi sanidad. Jesús y la oración con obediencia, la clave para ver respuestas. Jesús no solo oró con fe, autoridad y perseverancia, sino que también demostró que la obediencia es un principio clave para que la oración tenga poder. En Juan 8, 29, Jesús dijo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Aquí Jesús nos muestra que la presencia de Dios y el poder en la oración están ligados a una vida de obediencia. Muchos quieren ver respuestas a sus oraciones, pero no están dispuestos a caminar en obediencia. Jesús nos enseñó que la oración y la obediencia van de la mano. El poder de la oración con obediencia en la vida de Jesús. 1. Jesús oraba conforme a la voluntad del Padre. En Juan 5, 30, dijo, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Cuando oramos alineados con la voluntad de Dios, nuestras oraciones tienen más poder. 2. Jesús obedeció hasta en los momentos difíciles. En Filipenses 2, 8, la Biblia dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Su oración en Getsemaní fue una muestra de obediencia total, incluso cuando significaba sufrimiento. 3. La obediencia trae autoridad en la oración. O en Lucas 7, 8, el centurión romano dijo, soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Jesús se maravilló de su fe, porque entendió que la autoridad espiritual viene de la obediencia. Cuando caminas en obediencia a Dios, tu oración tiene autoridad sobre cualquier circunstancia. 4. Dios responde a quienes caminan en obediencia. O 1 Juan 3, 22 dice, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. O la obediencia abre el camino para que nuestras oraciones sean respondidas. ¿Cómo aplicar la oración con obediencia en tu vida? 1. Ora pidiendo que Dios alinee tu corazón con su voluntad. No ores solo por lo que deseas. Pide que Dios te muestre si hay algo en tu vida que necesitas rendir a Él. 2. Camina en obediencia incluso cuando no entiendas todo. Jesús obedeció hasta la cruz. A veces, la obediencia requiere fe antes de ver la respuesta. 3. Asegúrate de que tu vida esté en orden con Dios. No basta con orar. Es necesario
Vivir en obediencia a la palabra, para que la oración tenga poder. 4. Confía en que la obediencia trae recompensa. Dios no ignora a quienes le obedecen. Si caminas en obediencia, verás respuestas sobrenaturales en tu vida. Si esta enseñanza ha hablado a tu corazón, comenta aquí abajo. Señor, ayúdame a orar y obedecer. Jesús y la oración con propósito. Orar con un objetivo claro. Jesús nunca oró al azar, ni con palabras vacías. Cada oración tenía un propósito definido y un objetivo claro. En Juan 11, 40 y 1 hasta 42, antes de resucitar a Lázaro, Jesús oró de manera específica. Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Jesús no solo oró por el milagro, sino que oró con un propósito mayor, que la gente creyera en el poder de Dios. El poder de la oración con propósito en la vida de Jesús. 1. Jesús oraba con una meta definida, o en Getsemaní. Su oración tenía el propósito de alinearse con la voluntad del Padre. O cuando oró por sus discípulos, en Juan 17, su objetivo era que fueran guardados y santificados. O antes de resucitar a Lázaro, su oración no solo era por el milagro, sino para que las personas creyeran en el poder de Dios. Cuando oras con un propósito claro, tu fe se fortalece y tu oración es más efectiva. 2. La oración con propósito activa la fe. En Marcos 10, 51, cuando el ciego Bartimeo clamó a Jesús, él le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Jesús sabía que era ciego, pero quería que Bartimeo declarara con claridad su petición. Dios quiere que nuestras oraciones sean específicas y con propósito. 3. Jesús enseñó a orar con objetivos definidos. En Mateo 7:7 dijo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. O pedir es presentar una petición clara. O buscar es orar con determinación y acción. O llamar es insistir hasta recibir la respuesta. Cada acción en la oración tiene un propósito. 4. La oración con propósito transforma vidas. O cuando Jesús oró por los enfermos, su propósito era restaurar sus cuerpos y fortalecer su fe. O cuando oró en la cruz, su propósito era interceder por la humanidad. O cuando oró en la última cena, su propósito era preparar a sus discípulos para lo que vendría. No hay oración sin propósito en la vida de Jesús. ¿Cómo aplicar la oración con propósito en tu vida? 1. Ora con claridad y precisión. No ores de manera general. Dile a Dios exactamente qué necesitas y por qué lo pides. 2. Alinea tu propósito con la voluntad de Dios. Jesús siempre oró conforme a la voluntad del Padre. Asegúrate de que lo que pides glorifique a Dios. 3. Sé persistente hasta ver la respuesta. Jesús no dejó de orar en Getsemaní hasta que su corazón estuvo alineado con la voluntad de Dios. Ora con perseverancia hasta ver el propósito cumplido. 4. Ora por cosas que trasciendan lo personal. No ores solo por tus necesidades. Ora por la salvación de otros, por la expansión del reino de Dios y por su voluntad en la tierra. Si esta enseñanza ha hablado a tu vida, comenta aquí abajo. Señor, enséñame a orar con propósito. Jesús y la oración en tiempos de crisis. Clamando en los momentos más difíciles,
Jesús no solo oró en tiempos de calma y enseñanza, sino que su oración se intensificó en los momentos de mayor crisis. En los momentos más oscuros de su vida, su respuesta fue la oración. En Mateo 2, 6, 3, 6, 3, 9, en el huerto de Getsemaní, Jesús enfrentó la mayor angustia de su vida. Sabía que la cruz estaba delante de él, y en lugar de huir o desesperarse, se postró en oración. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí vemos la clave de cómo Jesús enfrentó la crisis. No huyó, no se quejó, sino que se rindió a la voluntad del Padre en oración. El poder de la oración en tiempos de crisis en la vida de Jesús. 1. Jesús nos enseñó que en la crisis, la oración es nuestra mayor fortaleza. En Getsemaní, su alma estaba angustiada, pero oró hasta recibir la fuerza del Padre. En la cruz, en su momento de mayor sufrimiento, su última conversación fue con Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23, 46. Cuando enfrentamos una crisis, nuestra primera respuesta debe ser buscar a Dios en oración. 2. Jesús nos mostró que en la crisis la oración transforma el miedo en confianza. Cuando comenzó a orar en Getsemaní, Jesús estaba en profunda angustia. Cuando terminó su oración, se levantó con determinación para enfrentar la cruz. La oración no siempre cambia la situación de inmediato, pero cambia nuestro corazón para enfrentarlo con fe. 3. Jesús nos enseñó que en la crisis la oración nos prepara para la victoria. En Juan 16, 33, antes de su arresto, Jesús dijo: En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Su tiempo de oración lo llevó a la victoria sobre la cruz y sobre la muerte. Cuando oras en la crisis, no solo sobrevives, sino que sales más fuerte. 4. Jesús nos mostró que en la crisis la oración trae el respaldo del cielo. Lucas 22, 43, dice que después de orar en Getsemaní, un ángel del cielo vino a fortalecerlo. Dios no abandona a los que claman en los tiempos difíciles. ¿Cómo aplicar la oración en tiempos de crisis en tu vida? 1. Haz de la oración tu primera respuesta, no tu última opción. Cuando enfrentes problemas, antes de pedir consejo, antes de reaccionar con miedo, entra en oración. 2. Ora con honestidad, pero con fe. Jesús expresó su angustia, pero siempre concluyó sus oraciones con rendición y confianza en Dios. 3. No ores solo una vez, persiste en la oración hasta recibir paz. Jesús oró 3 veces en Getsemaní, hasta que su corazón estuvo listo para enfrentar la cruz. Ora hasta que sientas la fortaleza de Dios en tu espíritu. 4. Confía en que Dios enviará fuerzas sobrenaturales en tu momento de debilidad. Así como Dios envió un ángel a fortalecer a Jesús, Dios también te sostendrá en medio de la crisis. Si esta enseñanza ha hablado a tu corazón, comenta aquí abajo: Señor, en mi crisis correré a ti en oración. Jesús y la oración en la cruz. Orar incluso en el dolor. Jesús nos enseñó que la oración no es solo para tiempos de paz y comunión, sino también para los momentos de mayor sufrimiento. Cuando estaba en la cruz, en medio del dolor más extremo, sus últimas palabras fueron oraciones dirigidas al Padre. En Lucas 23, 34, Jesús oró por aquellos que lo crucificaban. Padre, perdónalos,
porque no saben lo que hacen. Y en Lucas 23:46, antes de exhalar su último aliento, su oración final fue: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aún en el dolor, Jesús nunca dejó de orar. El poder de la oración en medio del sufrimiento. 1. Jesús nos enseñó que la oración trae perdón, incluso en el dolor, o mientras lo golpeaban, lo insultaban y lo crucificaban. Su respuesta fue orar por sus agresores. O no oró pidiendo juicio, sino perdón. O el poder de la oración es tan grande que nos permite perdonar, aun cuando nos han herido profundamente. 2. Jesús nos mostró que en el dolor, la oración nos conecta con Dios. O en su agonía, no gritó en desesperación, sino que se dirigió al Padre. O en los momentos más oscuros, la oración es el puente que nos mantiene firmes en la presencia de Dios. 3. Jesús nos enseñó que la oración nos da paz en medio del sufrimiento. O su última oración fue una entrega total. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. O cuando oramos en medio del dolor, encontramos descanso en las manos de Dios. 4. Jesús nos mostró que la oración es la clave para morir en victoria. O su oración final no fue una queja ni un grito de derrota. O fue una declaración de confianza en Dios. O cuando oras, incluso en tu momento más difícil, estás declarando que confías en el plan de Dios por encima de tu sufrimiento. ¿Cómo aplicar la oración en medio del sufrimiento? 1. Ora. Incluso cuando el dolor es intenso, no dejes que el sufrimiento apague tu vida de oración. Jesús oró en la cruz, y su oración abrió el camino para la salvación. 2. Ora por aquellos que te han hecho daño. Jesús oró por sus enemigos. Cuando oras por quienes te han herido, liberas tu alma del rencor y abres espacio para el amor de Dios. 3. Entrega tu vida en las manos de Dios. En cada circunstancia, Jesús encomendó su espíritu al Padre. Aprende a rendir cada situación a Dios en oración, confiando en que Él tiene el control. 4. Recuerda que el sufrimiento no es el final, sino el inicio de algo glorioso. Jesús murió, pero su historia no terminó en la cruz. 3 días después, resucitó en victoria. Si esta enseñanza ha hablado a tu corazón, comenta aquí abajo: Señor, en mi dolor seguiré orando. Jesús y la oración de resurrección. El poder de hablar. Vida donde hay muerte. Jesús no solo oró en la cruz, sino que también demostró que la oración tiene el poder de traer vida a lo que parece muerto. En Juan 11:41 hasta 43, antes de resucitar a Lázaro, Jesús oró diciendo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Luego, con una voz de autoridad declaró: Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto salió vivo. El poder de la oración de resurrección en la vida de Jesús. 1. Jesús oraba con gratitud antes de ver el milagro. O no esperó a que Lázaro saliera de la tumba para agradecer a Dios. O su oración comenzó con gratitud porque ya sabía que el milagro estaba hecho en el cielo. O la fe verdadera ora con acción de gracias antes de ver la respuesta. 2. Jesús oraba con certeza de que Dios lo escuchaba, o no dudó ni por un momento. O cuando oras con la certeza de que Dios te escucha, tu oración tiene poder. 3. Jesús usó su oración para dar testimonio del poder de Dios. O no oró en secreto, sino que proclamó su oración en voz alta para que la multitud supiera que Dios estaba obrando.
Nuestra oración también debe ser un testimonio de fe para otros. 4. Jesús no solo oró, sino que declaró vida, o después de orar, dio una orden con autoridad. Lázaro, ven fuera. O no pidió a Dios que hiciera el milagro, sino que lo declaró con fe. O la oración efectiva no es solo súplica, sino declaración de vida en el nombre de Jesús. ¿Cómo aplicar la oración de resurrección en tu vida? 1. Ora con gratitud antes de ver el milagro. No esperes a que la respuesta llegue para dar gracias. Ora con fe, creyendo que Dios ya ha obrado. 2. Ora con la certeza de que Dios te escucha. Jesús nunca dudó de que el Padre lo oía. Ora con la misma confianza. 3. Declara vida sobre situaciones muertas. O si hay un área en tu vida que parece muerta, declara con fe que Dios traerá restauración. O Dios tiene poder para resucitar sueños, restaurar matrimonios, sanar enfermedades y abrir puertas que parecían cerradas. 4. No ores con miedo, ora con autoridad. Jesús no titubeó al llamar a Lázaro, oró con convicción y habló con autoridad. Cuando oras, proclama la vida y el poder de Dios con firmeza. Si esta enseñanza ha hablado a tu corazón, comenta aquí abajo. Declaro vida en el nombre de Jesús. Jesús y la oración de dependencia total. Confiar en el Padre en todo momento. Jesús nos enseñó que la oración no es solo para pedir milagros o buscar respuestas, sino que es una expresión de total dependencia del Padre. En Juan 5:19, Jesús dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que vea hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Jesús, siendo el Hijo de Dios, no actuó independiente del Padre. Todo lo que hizo fue producto de una vida de oración y comunión constante. El poder de la oración de dependencia en la vida de Jesús. 1. Jesús no hacía nada sin dirección del Padre. O no predicaba sin primero haber pasado tiempo en oración. O no sanaba sin antes buscar la voluntad del Padre. O no tomó decisiones sin estar en comunión con Dios. O si Jesús, siendo el Hijo de Dios, dependía de la oración, cuanto más nosotros necesitamos hacerlo. 2. Jesús oraba temprano en la mañana para buscar dirección. Marcos 1:35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Antes de enfrentar el día, Jesús buscaba al Padre en oración. 3. Jesús oró antes de tomar decisiones importantes, o antes de elegir a sus discípulos, pasó toda la noche orando. Lucas 6:12, 13. No tomaba decisiones basado en lógica humana, sino en oración y dependencia del Padre. 4. Jesús oró antes de enfrentar la cruz. En Getsemaní, su primera reacción ante el sufrimiento no fue buscar ayuda humana, sino clamar al Padre. 5. En los momentos difíciles, la oración debe ser nuestra primera respuesta, no nuestro último recurso. ¿Cómo aplicar la oración de dependencia en tu vida? 1. Ora antes de tomar decisiones. No confíes en tu propia lógica. Busca a Dios antes de actuar. 2. Haz de la oración una prioridad diaria. Jesús oraba antes de comenzar su día. No dejes que la rutina te robe tu tiempo de comunión con Dios. 3. No intentes vivir en tus propias fuerzas. Jesús reconoció que todo lo que hacía venía del Padre. Nuestra vida debe reflejar esa misma dependencia. 4.
Ora en cada circunstancia, no solo en los tiempos difíciles. O la oración no es solo para momentos de crisis. Debemos depender de Dios en todo momento. Si esta enseñanza ha hablado a tu vida, comenta aquí abajo. Señor, quiero depender de ti en todo. Jesús y la oración de autoridad. Declarando el poder de Dios sobre toda situación. Jesús no solo oró para buscar comunión con el Padre, sino que oró con autoridad sobre la enfermedad, la naturaleza, los espíritus malignos y la muerte misma. En Marcos 4.39, cuando los discípulos estaban en la barca y una gran tormenta amenazaba con hundirlos, Jesús no entró en pánico ni hizo una oración temerosa. Se levantó y reprendió el viento y el mar, diciendo: «¡Calla! ¡Enmudece!». Y al instante la tormenta se calmó. Aquí vemos una oración con autoridad, una declaración de poder que transformó la situación en un solo instante. El poder de la oración de autoridad en la vida de Jesús. 1. Jesús habló con autoridad sobre la naturaleza, o no pidió a Dios que calmara el mar. Él mismo dio la orden, y la naturaleza obedeció. O la oración con autoridad no ruega, sino que declara el poder de Dios sobre la situación. 2. Jesús usó la oración para sanar con autoridad. O en Mateo 8.3, un leproso le dijo: «Señor, si quieres, puedes limpiarme». O Jesús respondió con una oración de autoridad: «Quiero, sé limpio». O no dudó, no hizo una larga súplica, simplemente declaró la sanidad. 3. Jesús echó fuera a demonios con una sola palabra. O en Mateo 8.16, dice que Jesús con su palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. O no hizo rituales, ni repitió frases sin fe. Oró con convicción, y los espíritus malignos huyeron. Set. Jesús resucitó muertos con autoridad en su oración. O cuando llegó a la tumba de Lázaro, no suplicó a Dios que lo trajera de vuelta, o simplemente dijo: «Lázaro, ven fuera». Juan 11.43. O la oración de autoridad habla con la certeza de que Dios ya ha decretado el milagro. ¿Cómo aplicar la oración de autoridad en tu vida? 1. Ora con convicción y sin temor. O Jesús nunca dudó al orar con autoridad. Ora sabiendo que Dios ha dado poder a sus hijos para declarar su voluntad en la tierra. 2. Usa la palabra de Dios en tus oraciones. O Jesús siempre respaldó sus palabras con la Escritura. Ora declarando las promesas de Dios sobre tu vida. 3. Declara el poder de Dios sobre tus circunstancias. O si enfrentas enfermedad, declara sanidad en el nombre de Jesús. O si enfrentas problemas financieros, declara provisión de Dios. O si hay opresión espiritual, declara libertad y reprende al enemigo con autoridad. 4. No ores como un mendigo, sino como un hijo de Dios. O Jesús nos mostró que no oramos como huérfanos, sino como hijos con acceso al Padre. Cuando ores, hazlo con la confianza de que Dios respalda su palabra. Si esta enseñanza ha hablado a tu corazón, comenta aquí abajo: «Oro con autoridad en el nombre de Jesús». Jesús y la oración con compasión, clamando con amor por los necesitados. Jesús no solo oró con autoridad, sino que cada una de sus oraciones estaba llena de compasión por las personas. No oraba mecánicamente ni de manera fría, sino con un corazón sensible al sufrimiento de los demás. En Mateo 9.36 dice:
Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Antes de alimentar a los 5,000, sanar a los enfermos o liberar a los oprimidos, Jesús primero sintió compasión. El poder de la oración con compasión. En la vida de Jesús, 1. Jesús oraba porque entendía el dolor de las personas. O en Juan 11.35, al ver el llanto de María y Marta por la muerte de Lázaro, Jesús lloró antes de orar. O su oración no era solo por un milagro, sino por amor a quienes sufrían. 2. Jesús sanaba movido por la compasión. O en Mateo 14.14 dice, y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. O no era solo su poder, sino su amor lo que lo llevaba a orar por sanidad. 3. Jesús intercedió por Pedro con amor antes de su caída. O en Lucas 2.3, 1.32, Jesús le dijo a Pedro, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. O Jesús no condenó a Pedro, sino que oró por él con compasión, sabiendo que fallaría, pero que también se levantaría. 4. Jesús oró con compasión, incluso por sus enemigos. O mientras estaba en la cruz, en lugar de maldecir a quienes lo crucificaban, oró diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23.34. O su amor por las almas era más grande que el dolor que le causaban. ¿Cómo aplicar la oración con compasión en tu vida? 1. Ora con un corazón sensible por los demás, o antes de orar por un milagro. Pregunta a Dios que te dé amor y compasión por las personas. 2. Intercede por los que están sufriendo. O no solo ores por ti, clama por los enfermos, los que están en crisis, los que necesitan salvación. 3. Ora con amor por quienes te han hecho daño. O Jesús oró por sus enemigos. Si quieres ser como Él, ora por aquellos que te han herido. 4. No solo ores, también actúa con compasión. O Jesús no solo oraba por los necesitados, también los ayudaba. O si oras por alguien, busca también la manera de demostrarle el amor de Dios con tus acciones. Si esta enseñanza ha hablado a tu corazón, comenta aquí abajo, Señor, dame un corazón de compasión para orar. Jesús y la oración constante, perseverar sin desmayar. Jesús nos enseñó que la oración no es un acto ocasional, sino un estilo de vida. No oraba solo en los momentos difíciles o cuando necesitaba milagros, sino que oraba constantemente, en todo tiempo y en toda circunstancia. Lucas 5.16 dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Jesús tenía una vida de oración continua. No importaba cuán ocupado estuviera, siempre hacía tiempo para orar. El poder de la oración constante en la vida de Jesús. 1. Jesús oraba en la madrugada antes de empezar su día. O Marcos 1.35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. Y allí oraba, o antes de hacer cualquier otra cosa, Jesús se aseguraba de buscar al Padre. Jesús oraba antes de tomar decisiones importantes. O en Lucas, el 6 de diciembre de 2013, antes de elegir a sus 12 discípulos, pasó toda la noche en oración. O nunca tomaba decisiones sin antes haber orado. 3.
Jesús oraba en medio del éxito y la multitud, o después de alimentar a los 5,000, en lugar de quedarse con la gente, se apartó a orar. Mateo 14.23. Oh, sabía que el poder viene de la comunión con el Padre, no de la aprobación de las multitudes. 4. Jesús oró hasta el último momento de su vida. O en la cruz, sus últimas palabras fueron una oración. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23.46. Oh, su vida comenzó y terminó con oración. ¿Cómo aplicar la oración constante en tu vida? 1. Haz de la oración tu prioridad diaria. O si Jesús necesitaba orar antes de empezar su día, ¿cuánto más nosotros? 2. Ora antes de tomar decisiones. O no confíes en tu propia sabiduría. Busca a Dios antes de actuar. 3. No permitas que las bendiciones te aparten de la oración. O Jesús oró incluso cuando estaba rodeado de éxito. No dejes que la rutina te aleje de la comunión con Dios. 4. Ora en todo momento, no solo en la crisis. Y Tesalonicenses 5.17 nos dice: orad sin cesar. Jesús vivió una vida de oración continua. Sigamos su ejemplo. Si esta enseñanza ha hablado a tu corazón, comenta aquí abajo: Señor, enséñame a orar sin cesar. Jesús y la oración con fe sobrenatural. Creer antes de ver el milagro. Jesús no solo oraba constantemente, sino que cada una de sus oraciones estaba llena de una fe inquebrantable. No oraba con duda ni con temor, sino con la certeza absoluta de que el Padre respondería. En Marcos 11.24, Jesús enseñó este principio: por tanto, os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Aquí, Jesús nos revela una clave fundamental para que la oración tenga poder. Debemos creer que ya hemos recibido la respuesta, incluso antes de verla con nuestros ojos. El poder de la oración con fe en la vida de Jesús. 1. Jesús nunca dudó al orar. Cuando oró por la multiplicación de los panes y los peces, no se preocupó por la escasez. Simplemente dio gracias y creyó. En Juan 6.1 dice: Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió a los discípulos. No pidió comida, sino que agradeció antes de que el milagro ocurriera. 2. Jesús oró con fe cuando resucitó a Lázaro, o antes de llamar a Lázaro fuera de la tumba, ya había dado gracias al Padre porque sabía que el milagro ocurriría. Juan 11.41: Padre, gracias te doy porque me has oído. 3. Jesús enseñó que la fe es la clave para ver lo imposible. En Mateo 17.2 dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. La oración con fe no solo pide, sino que declara con autoridad lo que Dios ha prometido. 4. Jesús reprendió la incredulidad de sus discípulos. Cuando Pedro comenzó a hundirse en el mar, Jesús le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo 14.3.1. Jesús esperaba que su oración y su confianza en Dios fueran inquebrantables. ¿Cómo aplicar la oración con fe sobrenatural en tu vida? 1. Ora creyendo que Dios ya ha respondido. No ores con dudas. Declara en fe que Dios ya está obrando en tu favor. 2. Agradece antes de ver el milagro. Jesús siempre daba gracias
antes de ver el resultado. Adopta esta actitud en tu vida de oración. 3. No permitas que el miedo apague tu fe. O si sientes que tu fe está siendo probada, recuerda las palabras de Jesús. No temas, cree solamente. Marcos 5.36. 4. Habla con autoridad sobre tu situación, o no ores con temor, sino con la seguridad de que Dios es fiel. Declara las promesas de Dios sobre tu vida. Si esta enseñanza ha hablado a tu corazón, comenta aquí abajo: Señor, oro con fe sobrenatural. Jesús y la oración en soledad. Buscar a Dios lejos del ruido. Jesús no solo oraba constantemente, sino que también buscaba momentos de soledad para estar a solas con el Padre. Aunque estaba rodeado de multitudes y discípulos, sabía que su fortaleza espiritual dependía de su tiempo en la presencia de Dios. En Lucas 5.16 dice: Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Jesús nos mostró que la oración más profunda ocurre en la intimidad con Dios, lejos de distracciones y del ruido de la vida diaria. El poder de la oración en soledad en la vida de Jesús. 1. Jesús oraba en soledad antes de tomar decisiones importantes. O en Lucas 6.12, antes de elegir a sus 12 discípulos, pasó toda la noche orando a solas con el Padre. O no pidió consejo a los hombres, sino que buscó la dirección de Dios en un lugar apartado. 2. Jesús oraba en soledad para recibir fortaleza en su ministerio. O en Marcos 1.35, después de un día de milagros y predicación, dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Sabía que la vida espiritual no se sostiene solo con acción, sino con comunión constante con el Padre. 3. Jesús oraba en soledad antes de enfrentar la cruz. O en Mateo 26.39, en Getsemaní, se apartó de sus discípulos para orar solo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. O en el momento más difícil de su vida, su refugio fue la oración en soledad. 4. Jesús enseñó que la oración en lo secreto trae recompensa. O en Mateo 6.6 enseñó: Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. O la oración más poderosa no es la que se hace en público, sino la que se construye en lo oculto. ¿Cómo aplicar la oración en soledad en tu vida? 1. Aparta un tiempo diario para estar a solas con Dios, o no dejes que el ritmo de la vida apague tu comunión con Él. 2. Busca lugares donde puedas orar sin distracciones, o Jesús se alejaba de la multitud. Encuentra tu propio desierto para buscar a Dios. 3. Ora con honestidad, sin apariencias, o la oración en secreto es el momento donde tu relación con Dios se profundiza sin necesidad de impresionar a nadie. 4. Confía en que Dios te recompensará. O Jesús prometió que el Padre responde a quienes le buscan en lo secreto. Si esta enseñanza ha hablado a tu corazón, comenta aquí abajo: Señor, quiero buscarte en lo secreto. Jesús y la oración con poder sobre el enemigo, venciendo la tentación y la opresión. Jesús no solo oró para buscar comunión con el Padre,
sino que también usó la oración como un arma para vencer al enemigo y resistir la tentación. En Mateo 4.1.2, antes de comenzar su ministerio, Jesús fue llevado al desierto y pasó 40 días en ayuno y oración. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Este pasaje nos muestra que la oración no solo es para recibir bendiciones, sino para fortalecer el espíritu y resistir el ataque del enemigo. El poder de la oración contra el enemigo en la vida de Jesús. 1. Jesús venció la tentación con la palabra y la oración. O cuando Satanás intentó tentarlo, Jesús no discutió ni usó argumentos humanos. Cada respuesta de Jesús comenzó con: escrito está. Mateo 4.4.4, el 7 de abril de 2010. O la oración efectiva está respaldada por la palabra de Dios. 2. Jesús enseñó que la oración es clave para vencer la tentación. O en Mateo 26.41, en Getsemaní, dijo a sus discípulos: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. O la oración nos da fuerza para resistir las debilidades de la carne y no caer en la tentación. 3. Jesús usó la oración para liberar a los oprimidos. O en Marcos 9.29, después de liberar a un joven de un espíritu inmundo, les dijo a sus discípulos: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. O algunas batallas espirituales solo se ganan con una vida de oración profunda. 4. Jesús reprendió al enemigo con autoridad en la oración. O en Lucas 4.35, cuando un hombre poseído gritó en la sinagoga, Jesús no se asustó ni entró en una lucha física. O Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño. O cuando oramos con autoridad, el enemigo no tiene poder sobre nosotros. ¿Cómo aplicar la oración contra el enemigo en tu vida? 1. Ora con la palabra de Dios como tu arma. O cuando enfrentes tentaciones o ataques espirituales, declara las promesas de Dios en tu oración. 2. Mantente en oración para no caer en tentación. O Jesús advirtió que la carne es débil. Solo una vida de oración nos mantiene firmes. 3. Ora con ayuno en tiempos de guerra espiritual. O algunas luchas requieren más profundidad. Jesús dijo que ciertos ataques solo se vencen con oración y ayuno. 4. Ora con autoridad y no con miedo. O Jesús nunca temió al enemigo. Ora con la certeza de que Dios ya te ha dado la victoria. Si esta enseñanza ha hablado a tu corazón, comenta aquí abajo: Señor, oro con autoridad y poder en tu nombre. Jesús y la oración de súplica, clamando con humildad ante el Padre Jesús. Aunque era el Hijo de Dios, oró con un corazón humilde y dependiente del Padre. Su oración nunca estuvo llena de orgullo ni exigencias, sino de súplica y entrega total. En Hebreos 5.7, la Biblia nos revela la intensidad de su oración. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. El poder de la oración de súplica en la vida de Jesús. 1. Jesús oró con lágrimas y clamor en Getsemaní. O en Mateo 26.39, en el huerto, se postró en tierra y oró con súplica:
Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. O su oración fue una muestra de entrega total, aún en medio del sufrimiento. 2. Jesús mostró que la oración de súplica requiere persistencia. O en Mateo 26.44, oró 3 veces la misma petición. O no desistió hasta que su corazón estuvo completamente alineado con la voluntad del Padre. 3. Jesús nos enseñó que Dios escucha la oración de súplica. O en Lucas 1.8.7.8. Enseñó sobre la viuda persistente y dijo: ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. O cuando clamamos con humildad, Dios nos escucha y responde. 4. Jesús intercedió con súplica por la humanidad. O en Juan 17.9. Antes de ir a la cruz, oró con profunda intercesión por sus discípulos y por todos los que creerían en Él. No ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Juan 17.2. O Jesús clamó al Padre por la salvación de todos los que vendrían a la fe. ¿Cómo aplicar la oración de súplica en tu vida? 1. Ora con humildad, reconociendo tu dependencia de Dios. O Jesús, aunque era el Hijo de Dios, se humilló en oración. Nosotros también debemos hacerlo. 2. Clama con sinceridad y persistencia. O Jesús oró 3 veces en Getsemaní. No te rindas en la oración. Sigue clamando hasta recibir respuesta. 3. Confía en que Dios escucha la oración de súplica. O Jesús nos enseñó que Dios hará justicia a los que claman a Él día y noche. 4. Intercede por otros como Jesús lo hizo. O su oración en Juan 17 nos muestra que debemos orar no solo por nosotros, sino por los demás. Si esta enseñanza ha hablado a tu corazón, comenta aquí abajo. Señor, clamo a ti con humildad y fe. Jesús y la oración de entrega total. Rendir la voluntad a Dios. Jesús no solo oró para pedir milagros y fortaleza, sino que su vida de oración se caracterizó por una entrega absoluta a la voluntad del Padre. En Juan 6.38, Jesús declaró: Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Desde su nacimiento hasta su muerte, cada oración de Jesús reflejó su rendición total a Dios. El poder de la oración de entrega en la vida de Jesús. 1. Jesús nos enseñó a orar, pidiendo la voluntad de Dios. O, en el Padre Nuestro, Jesús incluyó esta petición central: Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6.1. O la oración más poderosa es aquella que no busca imponer deseos personales, sino rendirse a los planes de Dios. 2. Jesús mostró su entrega en la oración de Getsemaní. O en Mateo 26.42. Mientras oraba antes de la cruz, repitió: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. O su oración no fue para evitar la cruz, sino para aceptar el propósito divino. 3. Jesús entregó su vida con una oración en la cruz. O en Lucas 23.46, sus últimas palabras antes de morir fueron una oración de entrega total: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. O aún en el sufrimiento extremo, su oración fue de confianza en el Padre. 4. Jesús nos enseñó que la oración de entrega trae recompensa.
Filipenses 2.8.9 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. O cuando nos rendimos en oración a Dios, Él nos levanta y nos bendice en su tiempo perfecto. ¿Cómo aplicar la oración de entrega en tu vida? 1. Ora pidiendo que se haga la voluntad de Dios, no la tuya. Jesús nos enseñó que la verdadera oración no es imponer deseos, sino rendirse a los planes de Dios. 2. Entrega tu vida completamente en oración. O si Jesús confió en el Padre hasta el último aliento, nosotros también debemos confiar en que Dios tiene el control. 3. Ora con perseverancia hasta que tu voluntad se alinee con la de Dios. O en Getsemaní, Jesús oró 3 veces antes de aceptar la cruz. Ora hasta que tu corazón esté en paz con la voluntad de Dios. 4. Confía en que la entrega a Dios siempre trae victoria. Jesús se entregó en la cruz, pero su obediencia lo llevó a la resurrección y a la gloria eterna. Si esta enseñanza ha hablado a tu corazón, comenta aquí abajo: Señor, rindo mi vida y mi voluntad a ti. Jesús y la oración con confianza en la provisión de Dios. Creyendo en el sustento del Padre Jesús, no solo oró para rendirse a la voluntad de Dios, sino que también nos enseñó a confiar en la provisión divina a través de la oración. Él nunca mostró ansiedad por el futuro, sino que oró con la certeza de que el Padre supliría cada necesidad. En Mateo 6.11, en la oración del Padre Nuestro, Jesús enseñó a pedir: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esta oración no solo habla de la comida física, sino de la confianza total en que Dios provee cada día lo que necesitamos. El poder de la oración confiando en la provisión en la vida de Jesús. 1. Jesús oró con gratitud antes de la multiplicación de los panes. O en Juan 6.11, antes de alimentar a más de 5,000 personas, Jesús no pidió un milagro con desesperación, sino que simplemente dio gracias al Padre. Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. La oración con gratitud activa la provisión de Dios. 2. Jesús enseñó que Dios cuida de sus hijos. O en Mateo 6.26 dijo: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? O la oración con confianza en Dios elimina la ansiedad por el futuro. 3. Jesús nos mostró que la provisión de Dios llega en el momento exacto. O en Mateo 17.27, cuando Pedro necesitaba pagar el tributo del templo, Jesús le dijo que fuera al mar y encontrara una moneda en la boca de un pez. Oh Dios, nunca llega tarde. La oración confiada en su provisión abre puertas de manera sobrenatural. 4. Jesús enseñó que pedir con fe es clave para recibir. O en Mateo 7.8 dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Dios responde a quienes piden con fe, sin temor ni ansiedad. ¿Cómo aplicar la oración confiando en la provisión de Dios en tu vida? 1. Ora con gratitud antes de ver la respuesta
O Jesús no pidió pan con angustia, sino que dio gracias antes de recibirlo. 2. Ora sin ansiedad por el futuro. O la fe en la provisión de Dios te libera del temor a la escasez. 3. Cree que Dios suple lo necesario en el tiempo correcto. O la moneda en el pez llegó justo cuando Pedro la necesitaba. Dios no se adelanta ni se atrasa. 4. Ora pidiendo con confianza y sin dudas. O Jesús nos enseñó que Dios escucha y responde a quienes le buscan con fe. Si esta enseñanza ha hablado a tu corazón, comenta aquí abajo: Señor, confío en tu provisión para mi vida. Jesús y la oración de intercesión por los débiles, sosteniendo a otros en la fe. Jesús no solo oró por sí mismo, sino que también dedicó tiempo a interceder por aquellos que eran débiles en la fe y enfrentaban pruebas. Él entendía que la fe de sus seguidores sería probada, y por eso su oración fue un escudo de protección para ellos. En Lucas 22, 31 hasta 32, Jesús le dijo a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Aquí vemos que Jesús sabía que Pedro caería, pero su oración aseguró que no se quedaría en la derrota. El poder de la oración de intercesión en la vida de Jesús. 1. Jesús intercedió por sus discípulos para que fueran guardados del mal. O en Juan 17:15, oró al Padre diciendo: No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O él sabía que enfrentarían persecución y pruebas. Por eso intercedió por su protección espiritual. Jesús oró para que los creyentes fueran fortalecidos en la unidad. O en Juan 17:21, oró por la iglesia futura diciendo: Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O su oración nos muestra que la unidad entre creyentes es esencial para el testimonio del Evangelio. 3. Jesús intercedió con amor por sus enemigos. O en Lucas 23:34, mientras estaba en la cruz, oró incluso por aquellos que lo crucificaban. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. O su oración nos enseña que la intercesión no es solo por los que nos aman, sino también por aquellos que nos han hecho daño. 4. Jesús sigue intercediendo por nosotros hoy. O Hebreos 7:25 dice: Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. O Jesús no dejó de interceder. Aún hoy está delante del Padre orando por sus hijos. ¿Cómo aplicar la oración de intercesión en tu vida? 1. Ora por aquellos que están pasando por pruebas. O Jesús oró por Pedro porque sabía que su fe sería sacudida. Haz lo mismo por los que están en lucha. 2. Ora por la unidad de la iglesia y la fe de los creyentes. O Jesús oró para que su pueblo estuviera unido en amor y en la verdad. 3. Ora incluso por aquellos que te han lastimado. O en la cruz, Jesús intercedió por sus enemigos. Si Él lo hizo, nosotros también debemos hacerlo. 4. Confía en que Jesús sigue intercediendo por ti. O si te sientes débil en la fe, recuerda que Jesús está orando por ti para que no caigas. Si esta enseñanza ha hablado a tu corazón, comenta aquí abajo.
Señor levantó una oración por los que necesitan tu fortaleza, Jesús, y la oración de agradecimiento. Reconociendo la fidelidad de Dios, Jesús no solo oró en momentos de necesidad o intercesión, sino que también tenía una vida de oración llena de gratitud al Padre. Su relación con Dios no se basaba solo en pedir, sino en dar gracias antes de ver el milagro, después de recibirlo y en todo momento. En Mateo 11.25, Jesús expresó una oración de agradecimiento. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las revelaste a los niños. Jesús reconocía que todo lo que el Padre hacía era perfecto y digno de alabanza. El poder de la oración de agradecimiento en la vida de Jesús. 1. Jesús dio gracias antes de ver el milagro. O en Juan 6.1.1. Antes de multiplicar los panes y los peces, lo primero que hizo fue dar gracias. Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Oh, la gratitud es una llave que abre la provisión de Dios. 2. Jesús dio gracias antes de resucitar a Lázaro. O en Juan 11.4.1. Al llegar a la tumba de Lázaro, dio gracias al Padre antes de llamarlo fuera. Padre, gracias te doy porque me has oído. O no esperó a ver el milagro para agradecer. Lo hizo con la certeza de que Dios ya había respondido. En 3. Jesús enseñó que la gratitud trae plenitud espiritual. O en Lucas 17.15.19, solo uno de los 10 leprosos regresó para agradecer su sanidad. Y Jesús le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Oh, la gratitud no solo reconoce lo que Dios ha hecho, sino que abre la puerta para recibir aún más. 4. Jesús nos enseñó a orar con gratitud en todo momento. O en Filipenses 4.6, Pablo, siguiendo la enseñanza de Jesús, escribió: Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. 5. O la oración sin gratitud se vuelve una lista de peticiones vacías. La oración con gratitud fortalece la fe y cambia el corazón. ¿Cómo aplicar la oración de agradecimiento en tu vida? 1. Da gracias antes de ver el milagro. O Jesús agradeció antes de alimentar a la multitud y antes de resucitar a Lázaro. No esperes a recibir la respuesta para agradecer a Dios. 2. Ora con gratitud en todo momento, o no solo cuando todo va bien. La gratitud en tiempos difíciles demuestra fe en la fidelidad de Dios. 3. Reconoce la fidelidad de Dios en lo pequeño y en lo grande. O Jesús no solo dio gracias por los milagros, sino también por la revelación del Padre. Todo lo que Dios hace merece gratitud. 4. Recuerda que la gratitud es clave para recibir más. O como el leproso que regresó, cuando eres agradecido, recibes más que una bendición material. Recibes una transformación espiritual. Si esta enseñanza ha hablado a tu corazón, comenta aquí abajo: Señor, te doy gracias por todo lo que has hecho y harás en mi vida. Jesús y la oración para recibir el Espíritu Santo. La comunión con el poder de Dios. Jesús no solo oró con gratitud y autoridad, sino que también enseñó la importancia de la oración para recibir el Espíritu Santo. Él sabía que sin la guía y el poder del Espíritu, su obra no podría continuar en la vida de sus discípulos. En Lucas 11.13, Jesús hizo una promesa poderosa.
Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Aquí Jesús dejó claro que el Espíritu Santo no viene por casualidad, sino como respuesta a la oración. El poder de la oración para recibir el Espíritu Santo en la vida de Jesús. 1. Jesús fue lleno del Espíritu después de orar. O en Lucas 3.2, 1 hasta 22. Después de su bautismo, Jesús estaba orando cuando el cielo se abrió. Y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, o el Espíritu Santo descendió sobre Jesús mientras oraba. La comunión con Dios atrae su presencia. 2. Jesús prometió que el Espíritu vendría en respuesta a la oración, o en Juan 14.16 hasta 17. Jesús dijo: Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. O su oración fue el puente para que el Espíritu Santo viniera a los creyentes. 3. Jesús enseñó que el Espíritu Santo es un regalo para quienes lo buscan. O en Juan 7.37 hasta 39, dijo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. O el Espíritu Santo es dado a aquellos que lo desean y lo buscan en oración. C. Jesús ordenó a sus discípulos esperar en oración para recibir el Espíritu. O en Lucas 24.49, antes de ascender al cielo, les dijo: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. O el poder del Espíritu Santo no vino hasta que los discípulos se reunieron en oración en el aposento alto. ¿Cómo aplicar la oración para recibir el Espíritu Santo en tu vida? 1. Ora con un deseo genuino de recibir más de Dios. Oh, Jesús dijo que el Espíritu Santo es dado a quienes lo piden. Búscalo con anhelo y humildad. 2. Cree que Dios responderá a tu oración, o no se trata de emociones ni sensaciones, sino de fe en la promesa de Jesús. 3. Permanece en comunión con Dios en oración constante, o como los discípulos en Hechos 1.14, ora hasta que experimentes su presencia. 4. Recibe el Espíritu Santo con un corazón dispuesto a obedecer. O Dios no llena de su Espíritu a los que buscan solo emociones, sino a quienes están dispuestos a seguir su voluntad. Si esta enseñanza ha hablado a tu corazón, comenta aquí abajo: Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Jesús y la oración antes de grandes desafíos, preparándose en la presencia de Dios. Jesús nos enseñó que antes de enfrentar cualquier desafío, la clave para la victoria está en la oración. Nunca emprendió una misión, realizó un milagro o enfrentó una prueba sin haber pasado tiempo a solas con el Padre. En Lucas 6.12 hasta 13, antes de elegir a sus 12 discípulos, Jesús hizo algo fundamental. En aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Aquí vemos que Jesús no tomaba decisiones sin primero buscar la dirección de Dios en oración. El poder de la oración
Antes de grandes desafíos en la vida de Jesús. 1. Jesús oró antes de iniciar su ministerio público. O en Mateo 4.1 hasta 2. Antes de predicar o hacer milagros, fue llevado por el Espíritu al desierto para ayunar y orar durante 40 días. O no inició su ministerio con estrategias humanas, sino con comunión profunda con Dios. 2. Jesús oró antes de realizar milagros o antes de resucitar a Lázaro. En Juan 11.41 hasta 40 y 2, oró para agradecer al Padre y demostrar que su poder venía de Dios. Cada milagro de Jesús estaba precedido por una vida de oración. 3. Jesús oró antes de enfrentar la cruz. O en Mateo 26.36 hasta 39, en Getsemaní, pasó tiempo en oración antes de ser arrestado. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La oración fortaleció su espíritu para enfrentar el sufrimiento con obediencia y determinación. 4. Jesús oró antes de multiplicar los panes y los peces, o en Mateo 14.19, antes de alimentar a miles, miró al cielo y bendijo los alimentos en oración. Su confianza en la provisión de Dios lo llevó a actuar con fe y sin temor a la escasez. ¿Cómo aplicar la oración antes de grandes desafíos en tu vida? 1. Ora antes de tomar decisiones importantes. Jesús oró antes de elegir a sus discípulos. No tomes decisiones sin buscar a Dios primero. 2. Ora antes de enfrentar tiempos de prueba. Jesús oró en Getsemaní antes de ir a la cruz. Busca a Dios antes de enfrentar momentos difíciles. En 3. Ora antes de buscar provisión y milagros. Jesús dio gracias antes de multiplicar los panes. Confía en Dios antes de ver la respuesta. 4. Ora con perseverancia hasta recibir claridad y fortaleza. Jesús pasó noches enteras en oración. No te conformes con oraciones apresuradas. Busca a Dios con profundidad. Si esta enseñanza ha hablado a tu corazón, comenta aquí abajo: Señor, oraré antes de cada desafío en mi vida. Jesús. Y la oración final. 5. Perseverando hasta el último momento. Jesús nos enseñó que la oración no es solo para los momentos de inicio o para enfrentar desafíos, sino que debe ser constante hasta el último aliento. Desde su niñez hasta la cruz, su vida estuvo marcada por la comunión con el Padre. En Lucas 23:46, sus últimas palabras antes de morir fueron una oración: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Incluso en su último suspiro, Jesús mostró que la oración es la conexión más poderosa entre el hombre y Dios. El poder de la oración hasta el final en la vida de Jesús. 1. Jesús comenzó su ministerio con oración y lo terminó con oración. O en Lucas 3:21-22, al ser bautizado, oró y el Espíritu Santo descendió sobre él. O en la cruz, su último acto fue hablar con el Padre. La oración debe acompañarnos desde el inicio hasta el final de nuestra vida. 2. Jesús oró en la cruz, no solo por sí mismo, sino por los demás. O en Lucas 23:34, oró por quienes lo crucificaban. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. O en el momento más doloroso, su oración fue de amor y perdón. 3. Jesús nos enseñó que la oración nos prepara para partir en paz. O en su último aliento, entregó su espíritu al Padre con confianza.
o cuando vivimos una vida de oración, podemos enfrentar la eternidad sin temor. 4. Jesús nos dejó el ejemplo de una vida de oración sin interrupciones. O en Tesalonicenses 5:17, Pablo dijo, orad sin cesar. O Jesús vivió este principio, nunca dejó de orar. ¿Cómo aplicar la oración final en tu vida? 1. Ora en cada etapa de tu vida, desde el principio hasta el final. O Jesús oró al comenzar su ministerio y al terminarlo. Haz lo mismo en tu caminar con Dios. 2. No dejes de orar incluso en medio del sufrimiento. O Jesús oró en la cruz. La oración debe ser tu refugio en los momentos más difíciles. 3. Ora con fe hasta el último día. O su última oración fue de confianza en el Padre. Cuando vives en oración, puedes partir en paz. 4. Deja un legado de oración para otros. O Jesús enseñó a sus discípulos a orar. Tu vida de oración puede ser un testimonio para otros. Si esta enseñanza ha hablado a tu corazón, comenta aquí abajo, Señor, quiero vivir y terminar mi vida en oración. Cierre y llamado a la acción. Si llegaste hasta aquí, felicidades. Muy pocas personas se comprometen a profundizar en la oración como lo hizo Jesús. Ahora quiero que dejes un comentario con la siguiente frase. Jesús me enseñó a orar y mi vida nunca será la misma. Esto será una señal de que eres parte de aquellos que buscan más de Dios y desean vivir una vida de oración auténtica. Comparte este mensaje con alguien que necesite aprender a orar como Jesús. Suscríbete y sigue creciendo en tu relación con Dios a través de la oración.